En el siglo XVIII se da la base de el carbón, pero no en función comercial general, sino más privada, así para las casas, ¿no? Eso sí aparece ya en los finales de la época colonial, porque también se utilizaba el carbón de leña, que era el que más se utilizaba. Pero ya aparece el carbón para las casas, ya como elemento fundamental para servicio en las familias, ¿no? Cuenta la historia que ahí llegaron unos ingleses a finales del siglo XIX, o sea, 1800, y encontraron el apoyo del gobierno soberano de Boyacá en aquel entonces, y montaron inexplicablemente, creo yo, una siderúrgica que se llamó Fierrería de Samacá. Claro, yo creo que el carbón definitivamente ha sido un jalonador de punta en el desarrollo del país. Primero, dando una gran generación de empleo. Acá en Boyacá, empleos directos son alrededor de unos 8.000 empleos directos, que es bastante. La otra cosa es que definitivamente la parte de las energías, la parte energética, acá en Boyacá sobre todo sí se utiliza bastante el carbón, luego ha sido jalonador. Para la parte chircalera y cementera pues también. Entonces yo creo que Boyacá se consideraba anteriormente un departamento agrícola, pero realmente en este momento es la minería y el turismo que se las pela también. Hay dos grandes retos. Uno asociado con la infraestructura, porque sin ella no se puede desarrollar el interior del país para exportar los carbones metalúrgicos, lo cual significa tomar una decisión sobre algún ferrocarril que se vaya a hacer, y el Estado tiene que asumir su responsabilidad en eso, de cómo le contribuye al sector privado, y luego el manejo de los puertos. Los puertos tienen que ser de cargue directo, para que sean ambientalmente razonables. Carbocol, desde el punto de vista comercial, lideró la penetración de los carbones térmicos colombianos a nivel mundial. Había un acuerdo de comercialización con su socio Exxon que establecía mercados prioritarios y atención primaria a clientes para no entrar a competir la Exxon con Carbocol en clientes específicos. Colombia tiene unas reservas de carbón muy valiosas, tanto en calidad como en cantidad, y la posición geográfica de Colombia es muy importante para atender los mercados. Colombia no es un consumidor interno de carbón muy importante, exporta más de lo que consume. Gracias a Dios, a partir de la década del 90, surgieron grandes empresarios con visión de sacar nuestro carbón y mostrarlo, que exactamente que nuestro carbón que tenemos bajo tierra es un producto de alta calidad y que puede competir mundialmente. Una industria floreciente que le da la garantía al comprador de que usted si le dice que le vende 1 millón, le entrega 1 millón en el tiempo y en la fecha exacta. Es decir, hay garantía de cumplimiento. José Antonio, mi esposo, era muy humano, era un hombre espectacularmente bueno. Y él decía, no, es que no, en los accidentes en la mina no está uno exento nunca. Antes de estar en Seguro Social, él tenía una póliza en la colombiana de seguros, con seguro de vida para cada uno de los trabajadores. Entonces estos tipos, Pablo Laya, Ricardo Baracaldo, Alejandro Rodríguez, Armando Avelino, crearon una sociedad anónima, cuya finalidad a la postre era que cada mina se convirtiera en un número de acciones, para poder explotar esta zona de integración. Como esta zona, el Estado la estaba, eran todos así, y ahí crearon en un área de 504 hectáreas. Miren.
Desde que yo era muy joven, mi papá tenía unos burros y cargábamos en esos burros el carbón hasta el pueblo para venderlo en cargas, porque allá no llegaba ningún carro. Cuando ya llegaron los burros, ya llegaron los carros, duraba un carro 15 días para sacar un viaje de carbón de la mina a Tierra Negra. El carbón es un producto de volumen. Ya las minas pequeñas, con seguridad, poco a poco van yendo quedando afuera. Pues, además, las partes regulatorias de seguridad y las partes ambientales cada vez son mucho más estrictas, más fuertes. Luego los mineros tienen que, y se han venido preparando para unos desarrollos mayores y un poco más tecnificados. Una de las cosas es saber la cuantificación del recurso. Cuantificado el recurso, debemos establecer qué tamaño van a ser nuestros proyectos, nuestras minas. Definido esa cuantificación, se hace ya la factibilidad en sí de cada mina. ¿Cuánto toneladas vamos a cargar en el día, anualmente? ¿Qué calidades de acuerdo al mercado? ¿Qué necesitamos para realizar eso? ¿Qué tipo de personal, además del minero, del operario? Unos técnicos, unos tecnólogos, unos ingenieros de minas, ingenieros en general. Y la parte externa de la mina, ¿a quién y a dónde lo vamos a comercializar? Iniciando pues el asunto del carbón, pues mi papá tuvo unas minas de carbón, inclusive que en ese tiempo la llamaba el Tarapacá, las minas Tarapacá, que están situadas aquí en el municipio de Zipaquirá, en una vereda de San Jorge. Y el carbón se traía para los hornos que se elabora la sal aquí en Zipaquirá. Sí, arranqué en el año 60 trabajando en asocio con algunos compañeros y adaptamos las carreteras para entrar tractomula a toda parte, hicimos centros de acopio y todo eso lo tenemos ya hoy día. La mina mía tiene centro de acopio, báscula camionera. Por ejemplo, el proyecto que está promoviendo Alfonso Escobar del ferrocarril del Carari, ese proyecto es algo que puede ayudarle mucho al carbón de esta región. En el año 84, estando sentados en las aguas de Ibirico en un restaurante, pasó un volteo, porque no era camión, era un volteo de esos sencillos, de esos que cargaban por ahí 6-7 toneladas, que venía de Cúcuta para llevar el carbón al ingenio Sicarari. Estando sentados en la mesa, uno de mis empleados, Juan Sánchez, vio el carbón, él era de Cúcuta, y me comentó que en la tierra donde él estaba, en la finca nuestra, tenía el manto de carbón ahí, el afloramiento. Yo entré a trabajar a Álcalis de Colombia en el año 1952. De ahí me inicié pues haciendo un recorrido, como dice el dicho, de todas las entidades que regentaba en ese momento la Álcalis de Colombia. Entre las cuales pues me gustó mucho lo del manejo de la planta de fuerza que se llamaba, donde se manejaba carbón. El movimiento cívico se creó a partir de las crisis más terribles que tuvo el sector minero. Fue en el año de 1998-99 se empezó a generar ese movimiento. ¿Cómo empezó ese movimiento? Una crisis total. No se vendía un grano de carbón en ninguna mina. La demanda del carbón se fue al piso totalmente, lo que llama totalmente. A nivel mundial, los carbones que tenemos en Colombia son de mucha calidad, sobre todo en el tema metalúrgico.
porque poseen unas características petrográficas, características de plastometría y dilatometría, características que hacen cumplir con lo requerido para mezclas para producción de los coques siderúrgicos, o sea, los coques de alta resistencia que no se consiguen en otras partes. Comparando con otros países, nosotros tenemos la ventaja de que tenemos toda la gama de carbones para fabricar unos buenos coques. Bueno, en la costa norte lo primero fue La Guajira, con Carbocol Exxon, Intercor como operador. Marcó la pauta de cómo se hacía una gran explotación, moderna, con alta tecnología, con ferrocarril propio, con puerto propio, con las grandes máquinas que conocimos por primera vez, máquinas de 20 o 30 metros cúbicos de pala, y posteriormente vino el Cesar. El Cesar se inicia no tan grande como La Guajira, inicialmente con un proyecto que se le asignó, que se exploró bien, que fue la Jagua, que se le asignó a la compañía Marathon de Estados Unidos, pero hubo una serie de problemas institucionales y de entendimiento con la Marathon que finalmente condujeron a que la Marathon se fuera del país y no hiciera el proyecto. Se encontraba el ingeniero Olimpo Gallo adelantando un contrato de obra civil en construcción de carreteras para el ministerio o para la gobernación de Boyacá. Lo más probable era que fuera para el ministerio, y en un momento las máquinas con las que estaba haciendo la banca de la carretera se tropezaron con un nivel de roca de color amarillo rojizo más duro que lo normal y que le estaba provocando enormes dificultades. Era conocido del doctor Benjamín Alvarado Biester, quien acababa de convertirse en el primer geólogo colombiano en obtener un doctorado en geología. Y se lo encontró y le dijo: esto es limonita, esto es hierro, esto es óxido de hierro, y muestra dónde es. Y fue Benjamín Alvarado el que identificó el yacimiento, y después fue el que le vendió al general, al gobierno, y consecuentemente después al general Rojas Pinilla, todo lo que es la creación de Paz de Río. La historia en materia de carbón de Colombia es idéntica a lo que ha sucedido en todo el mundo. Entonces, cuando se inicia, digamos, el desarrollo de la era o la época del vapor, la industrialización, pues es cuando nacen las minas en Alemania y en Inglaterra que inventa ya la primera caldera, y entonces se montan los motores, etcétera, etcétera, las locomotoras y todo ese rollo. Ahí es cuando viene el desarrollo del carbón. Ese es el jalonador. Y aquí es lo mismo, cuando llega el ferrocarril, pues obvio. Y además, como pasaba, los más importantes por zonas carboníferas, ferrocarril de Antioquia, pues pasaba por Amagá, y por toda la zona carbonífera. Pues, eso era obvio que había que echarle eso. Y si el ferrocarril fuera que le diera la vuelta a Barranca Bermeja, pues otro hubiera sido el puente. Le echan todo el crudo que sobre ahí de esa cosa, eso. Entonces, esa es la razón de ser, digamos, de ese auge, si se quiere. No hay duda que los hitos fundamentales en el carbón han sido la utilización industrial en escala importante que se produjo a través de la creación de Acerías Paz de Río. Acerías Paz de Río fue una empresa insignia en el país, de la cual fundamentalmente fueron dueños todos los colombianos que declaraban renta, porque eso era una inversión sustitutiva del pago de impuestos. O sea, uno tenía la posibilidad de pagar impuestos o compraba acciones de Paz de Río. Esta minería distribuye inmediatamente, porque es rapidito que el recurso llega a la mano de obra, y de esa manera las cerca de 20.000 familias que hoy dependemos de esa actividad, recibimos el beneficio del directo de la explotación del recurso minero. Como cosa importantísima, la apertura de la térmica, la inauguración de la térmica de Anchicayá, que complementó, por supuesto, ya lo que el agua que estaba dando la represa Anchicayá, pero eso, pues, en ese tiempo era una cosa muy significativa, pero la más grande de las 3 unidades era de 32 megas. El negocio del carbón tuvo 2 como momentos muy importantes. Uno, el principio de la industrialización de Antioquia con las grandes textileras, Coltejer, Fabricato, Cervecería Unión,
textileras y otras industrias, pero Coltejer, pues que llegó a ser la primera industria del país. Fabricato fue una textilera muy importante, Cervecería Unión quedan varias cervecerías unidas. La Nacional de Chocolates, muchas industrias, todas tenían sus calderas a carbón y esas requirieron pues un pequeño desarrollo que entre otras se traía el carbón hasta en mulas, por Angelópolis a Caldas, y de ahí pues dan camioncitos a las industrias de aquí. En Antioquia, pues obviamente es donde yo más conozco, concretamente el carbón permitió en la segunda década del siglo pasado la modernización del ferrocarril de Antioquia. Mi abuelito decía que el carbón, que había carbón para toda la vida y 20 años más.